Este es un Lexus RX 300 del 2002 y es un vehículo enormemente importante en la historia moderna del automóvil. Antes de que aparecieran los SUV de lujo, eran algo bastante de nicho. La gente no sabía si realmente iban a triunfar. Entonces llegó el RX con ventas masivas, un éxito enorme y todo el mundo corriendo para ponerse al día. Este es uno de los primeros SUV de lujo, tal y como los entendemos hoy. Y hoy voy a analizar este coche y voy a enseñarte todos sus detalles y características. Muy bien, vamos con los detalles y características del RX 300 original. Es un coche importantísimo y vamos a hablar del porqué. Este no fue el primer SUV de lujo, los SUV de lujo ya existían antes, especialmente el Range Rover, que llevaba décadas a la venta, pero antes de este modelo los SUV de lujo eran no bien carísimos como el Range Rover y como el propio Lexus LX 450 de Lexus, que había salido unos años antes, o eran vehículos con chasis de largueros muy tipo camión, como el Land Rover Discovery, o simplemente versiones un poco más refinadas de coches generalistas, como el Infiniti QX4 o el Oldsmobile Bravada. Todo eso estuvo en el mercado hasta el 98, cuando Mercedes lanzó el Mercedes-Benz Clase M. Para mí, ese fue el primer SUV de lujo auténtico dirigido directamente al comprador acomodado de suburbio. El perfil medio alto, no querían hacer todoterreno extremo, no querían pagar una fortuna, querían algo más refinado que un Pathfinder disfrazado de Infiniti. Ese fue el Clase M y fue un éxito rotundo. Pero aunque Mercedes abrió el camino, Lexus perfeccionó la fórmula al año siguiente. El ML salió en el 98, pero el RX llegó en el 99, y Lexus adoptó un enfoque más convencional de lo que hoy conocemos como SUV de lujo. Y eso es porque del ML seguía siendo de chasis de largueros, como un camión con reductora para todoterreno. Eran tan nuevos en el concepto de SUV de lujo que pensaban que la gente realmente querría de esas cosas. El RX, en cambio, utilizó una plataforma monocasco derivada de un turismo y renunció a la reductora y a cualquier pretensión de capacidades todoterreno. Esto era para circular por suburbios, por asfalto, llevar a los niños al colegio, ir a la iglesia, al trabajo. De eso iba este coche. Y eso conectó mucho más con los compradores. Así es como nació el SUV de lujo mediano, tal y como lo conocemos hoy en día. Así son todos ahora. Vamos a entrar un poco más en detalle. Lexus adelantó lo que estaba preparando para el RX 300 original con un prototipo llamado Lexus SLV Concept, que presentó en el Salón del Automóvil de Chicago en febrero del 97. Si lo miras hoy, es increíblemente parecido al RX 300 de producción que apareció en el 99. Estaba basado en el Lexus ES, su popular berlina media de lujo. Eso fue muy controvertido en su momento. En aquella época, los SUV se basaban en plataformas de camión. El Ford Explorer derivaba de la Ranger. El Lexus LX era de chasis de largueros, todo era camión, y crear un SUV basado en un turismo. Básicamente el crossover tal y como lo conocemos hoy no era habitual, especialmente en el segmento de lujo. Incluso utilizaron el mismo motor del ES, un V6 de 3 litros con unos 220 caballos y 222 libras de par. Así que esto era en esencia un ES elevado. Así es como podías entenderlo si te costaba comprender este nuevo concepto, como probablemente les pasaba a muchos compradores en aquel entonces. Pero lo compraron. Y no solo lo compraron en masa. Desde el primer momento se convirtió en el Lexus más vendido. Y lo ha sido desde entonces. Salió en el 99 y durante 27 años ha sido el modelo más vendido de la marca. Solo el año pasado, Lexus vendió 113.000 unidades del RX. El siguiente modelo más vendido, el NX, otro SUV de lujo, bajo esta misma fórmula, vendió 77.000. El RX representa alrededor
del 37% de todas las ventas de Lexus, incluso hoy. Así de importante es este vehículo y este segmento para Lexus y para el mercado de lujo en general. En cuanto a detalles exteriores, no hay muchos, y eso es exactamente lo que Lexus quería. Crear este coche ya era arriesgado e innovador, así que no querían arriesgar demasiado con el diseño. Aún así, hay detalles interesantes, especialmente los pilotos traseros. Los RX originales llevaban estos pilotos tipo Altezza, con lente transparente y el elemento de color en el interior, algo que Lexus había popularizado un par de años antes con el Toyota Altezza. Se convirtió en una tendencia enorme, sobre todo en el mundo tuning. Resultaba curioso verlo en el RX, que en su día era considerado casi un coche de madre, pero ahí estaban, siguiendo la moda del momento. También me ha encantado siempre cómo la antena se guarda en su pequeño alojamiento en la aleta trasera. Es un óvalo de plástico pegado que, en teoría, podría parecer un elemento extraño, pero en realidad apenas llama la atención. Y funciona. Otro pequeño detalle interesante es la insignia VSC en la aleta delantera. VSC significa Vehicle Skid Control, un sistema que Lexus añadió al RX en el año 2001. Desde entonces, todos los RX llevaban esta pequeña insignia en la puerta delantera. Es una forma fácil de distinguir los modelos del 99 y los 2000 que no la llevan, de los 2001, 2002 y 2003 que sí que la llevan. Si alguna vez intentas poner a prueba tus conocimientos sobre el modelo del Lexus RX, esa pequeña insignia te ayudará a limitarlo un poco. En esa misma zona se aprecia la pintura bitono. La parte inferior es dorada y la superior es un blanco perlado precioso que al sol refleja casi amarillo. Es un color realmente bonito y el bitono era muy común en Lexus en aquella época. Se entendía más lujoso que un solo color, que se dejaba para Toyota. Con el tiempo eso cambió, pero en esta era era una forma de diferenciar Lexus de Toyota. El diseño general siempre me ha gustado. Mucha gente lo ve y piensa que es aburrido, un RX sin interés. Pero si dejas a un lado esa imagen preconcebida y miras el diseño en conjunto, es un coche bastante atractivo. Curiosamente, hubo una versión Toyota. En Norteamérica solo se vendió como Lexus, para no restarle prestigio ofreciendo un equivalente Toyota. Pero en Asia existía el Toyota Harrier, que era básicamente este coche con emblemas Toyota. Pero ese coche nunca lo tuvimos en Estados Unidos. Más adelante sí hubo un Toyota muy basado en el RX, el Toyota Highlander. Pero el Highlander era más grande y más enfocado a la familia, aunque compartía plataforma y motores. Eran vehículos claramente distintos. El Highlander era para quien necesitaba 3 filas, y este era para quien quería más lujo. En esta primera generación, el diseño era atractivo, pero contenido. Y eso resulta curioso porque generaciones posteriores, el RX empezaba a asumir riesgos de diseño mucho mayores, especialmente el actual, con esa parrilla enorme y la línea de ventanillas tan marcada, pero en su día jugaron sobre seguro porque el propio concepto ya era un gran cambio dentro del Lexus. En el interior era realmente agradable, pero igual que fuera, no había riesgos extremos y ofrecía lo que ya conocías de Toyota, pero mejorado. Por ejemplo, teníamos este embellecedor de madera en la consola central y también en el pomo de cambio, en los paneles de las puertas, alrededor de los mandos de las ventanillas, e incluso también lo tenías en el volante, parcialmente forrado en madera, y todo eso elevaba la sensación de calidad frente a un Toyota.
Otro gran detalle de lujo era la pantalla en el centro del salpicadero. En aquella época era algo importante, aunque realmente no hacía mucho. Mostraba la temperatura exterior, el climatizador y las emisoras preseleccionadas. Ni siquiera era táctil en el sentido moderno. Seleccionabas con botones, pero el simple hecho de tener una pantalla ya te diferenciaba y te daba una sensación premium. Por supuesto, había tapicería de cuero, con un diseño ligeramente fruncido, detalles decorativos en el centro y costuras vistas. También había manillas interiores cromadas, donde un Toyota sería de plástico. El cuadro de instrumentos estaba siempre retroiluminado con un brillo elegante y no dependía solo de la luz ambiental, se veía lujoso. Los asientos delanteros también tenían reposabrazos individuales, otro pequeño detalle que lo diferenciaba de modelos más generalistas. Todo esto hacía que el interior fuera realmente agradable, pero seguía resultando familiar si venías de un Toyota. Era duradero, intuitivo, ergonómico, y todo estaba donde debía y se sentía sólido. Simplemente estaba un escalón por encima de calidad y lujo. Y por supuesto que hay muchos más detalles interesantes. Uno de mis favoritos es el gran hueco entre la consola central y el módulo de mandos. Ese espacio abierto estaba claramente pensado para que las mujeres dejaran el bolso. Una gran parte de los compradores del RX eran mujeres, y Lexus sabía perfectamente cuál era su público objetivo. Si no necesitabas ese hueco, la consola central tenía un pequeño cajón deslizante que podías usar como bandeja o cerrar para ocultar cosas. También incluía unos portavasos bastante rudimentarios, porque abrías un panel y se desplegaban de esta manera. No eran tan sólidos como los actuales, pero en los 90 los portavasos no eran tan habituales, así que era un buen añadido. En la guantera había un cargador de 6 CDs. Puede no parecer gran cosa, pero muchos coches de la época lo llevaban en el maletero. Tenerlo en la guantera era un detalle muy práctico, y más adelante Lexus los integraría en el salpicadero. Eso era un gran avance. A la izquierda del volante, en la zona de los pies del conductor, había un pequeño compartimento oculto que se abría como un panel. Perfecto para guardar monedas para peajes o algo que quisieras mantener ahí discreto. También me encantan los pequeños altavoces que sobresalen en la parte superior del salpicadero, orientados hacia ti para mejorar la experiencia de sonido. Hoy en día, algunos coches hacen que los altavoces se eleven automáticamente, pero en aquella época esto ya aportaba un toque muy especial. En cuanto a la parte trasera, cumplía con lo que se esperaba de un RX 300. Era bastante espacioso aquí atrás y había sitio suficiente para los adultos. Algo importante para quienes querían la practicidad de una berlina media sin renunciar a casi nada. Tenías también salidas de aire para las plazas traseras y una toma de corriente tipo mechero en la parte inferior. No había USBs ni enchufes domésticos todavía, pero al menos había una toma ahí. Y también atrás había el mismo cuero fruncido y las mismas costuras vistas. La misma madera clara también la teníamos en las puertas y las mismas manillas cromadas. Todo tan cuidado como lo tenías delante, no había pantallas modernas ni tablets. Eso llegó después. Era una época más sencilla, pero igualmente lujosa.
Y luego teníamos el maletero. En la época anterior a los portones eléctricos, aquí detrás tenías un cierre manual. Lo levantabas y podías ver el maletero, cuya forma es bastante interesante. Es excepcionalmente ancho, más ancho que los maleteros de muchos coches modernos, pero no es especialmente profundo. No es muy largo para objetos grandes. Y la razón es que este no es un coche grande, lo que significa que es más corto que el Lexus NX actual, que es su crossover compacto de acceso. El RX moderno mide más de un pie, más que este RX original. La gama ha crecido tanto que han podido colocar un modelo más pequeño por debajo, e incluso otro más pequeño aún, el Lexus UX. Está claro que este coche y que el concepto de submediano significaba algo muy distinto a finales de los 90 de lo que significa hoy. Hay un par de detalles interesantes en el maletero. Para empezar, tienes una toma de corriente aquí atrás. Abres esta tapa y aparece una toma. Es algo inesperado. No muchos coches de esta época la tenían. No había enchufes domésticos ni USB. Y eso aún no existía. Pero tener corriente en el maletero era un buen detalle. También tenías un botiquín de primeros auxilios aquí atrás y puedes ver que está sujeto en el lateral del maletero. De hecho, va pegado con velcro al lateral. Lo colocas ahí y se quedaba fijo hasta que lo necesitabas. Intenté quitarlo y es bastante difícil, no quiero estropearlo. Sospecho que nadie ha despegado ese botiquín desde que el concesionario lo colocó cuando prepararon el coche para su entrega. Otro detalle interesante, puedes levantar el suelo del maletero, tiras de esta pestaña, levantas y ahí está el hueco de la rueda de repuesto. No hay realmente espacio de almacenamiento adicional, pero ahí estaba la rueda de repuesto por si necesitabas cambiarla. Antes de ponerme al volante, quiero hablar de lo que ocurrió después de este coche. En el 98 tenías el Mercedes ML 320, un bombazo. En el 99, el Lexus RX 300. En el año 2000 llegó el BMW X5 y a partir de ahí empezó la carrera. En menos de una década, prácticamente todas las marcas de lujo tenían al menos un sub de lujo y en muchos casos varios. Empezaron a aparecer el BMW X3, el Acura RDX, el MDX y muchos más. El segmento fue un auténtico incendio y realmente empezó con el Clase M en el 98 y el RX en el 99, creando y perfeccionando la fórmula que hoy conocemos como el submediano de lujo. Hay muchísimos de estos en la carretera y este es uno de los coches que lo empezó todo. Así que con eso en mente, tengo ganas de ponerme al volante y retroceder en el tiempo, imaginar que soy uno de los primeros compradores de un sub de lujo hace 25 años. Así que vamos a conducir el RX 300 original. Muy bien, conduciendo el RX 300 original. Recuerdo cuando salió este coche, yo tenía 11 o 12 años y recuerdo lo deseable que era. Al sentarme dentro, me vienen todos esos recuerdos de por qué lo era. Recuerdo mirarlos de niño y quedarme alucinado con cualquiera que tuviera uno. Eran tan geniales, estaban como 2 escalones por encima de lo que mis padres podían permitirse. Nosotros compramos un coche nuevo en el 98 y era un Camry básico, con tapacubos, asientos de tela, radio con cassette y un 4 cilindros. Era lo más básico que había, y recuerdo que si tenías eso, soñabas con un Lexus ES o con un RX con V6, cuero y el emblema Lexus, y me parecían increíbles. Las cosas que hacían este coche tan deseable entonces eran reales y lo siguen siendo. Tiene buena presencia y parecía premium. Aunque en Asia se vendieran como Toyota, aquí parecía un Lexus, parecía un coche de gama alta. Y además simplemente era agradable, el interior es realmente bonito, los RX de primera generación siguen estando por todas partes. Lexus hizo un trabajo excelente con este interior y no se volvieron locos intentando hacerlo extravagante o raro, pero le dieron estilo y clase, la madera, el cuero. Es un interior con categoría, elevada claramente en nivel de respecto a Toyota, y si te gustaban los Toyota, por su fiabilidad, era como pensar, puedo tener todo eso y además lujo. Y encima era un sub, que empezaban a ponerse de moda. Entonces, ¿cómo se conduce? Pues todos estos años después, ese es otro punto fuerte, siguen conduciéndose bien, es un coche agradable de llevar, es suave, es cómodo, silencioso.
Es exactamente lo que quieres en este tipo de coche. No era una máquina de emociones, pero tampoco era su propósito. La idea era que tuviera potencia suficiente para no sentir que tenías que esforzarte. La palabra clave era sin esfuerzo. Suave, tranquilo y confortable a la vez. Y eso es exactamente lo que era el coche. Este V6 de 3 litros se utilizó en muchos Toyota y Lexus de la época. Siempre fue un buen conjunto mecánico, es muy suave, con potencia suficiente para un vehículo de este tamaño, y la forma en que conduce, cómo gira, cómo trabaja la suspensión, era un coche tranquilo y muy cómodo. Por supuesto, han resultado ser tremendamente fiables también. Ves anuncios con 300.000 a 350.000 millas sin problema, siempre que se haya hecho el mantenimiento básico. Ahora bien, este no es un coche para entusiastas. A veces analizo coches que son importantes históricamente, como el Prius de segunda generación, aunque no sean emocionantes, y no hay duda de que este fue importante, pero no es emocionante. Aunque esa era la propuesta de Lexus, hacemos un coche, no es divertido, pero es fiable y lujoso, y es un SUV. Lo llevamos a los suburbios, no es un SUV para irte a hacer todoterreno extremo, es uno para usar a diario, y fue un gran éxito. También me impresiona lo bien que se conserva 25 años después. En nuestras oficinas vemos muchos coches usados y la mayoría de coches de entusiastas, desde Mitsubishi Evo hasta Jaguar antiguos, Hondas o Ferrari, y los Lexus siempre envejecen increíblemente bien. Seleccionamos buenos ejemplares para los vídeos, pero eso también pasa con los demás coches, y aún así, los Lexus se conservan mejor. Los botones del equipo de sonido no están desgastados ni sueltos después de 127.000 millas y 22 años. La caja de cambios sigue funcionando bien. La suspensión sigue bien, el interior se ve bien, está envejecido con bastante dignidad y da la sensación de que le queda mucha vida todavía por delante. Te da la impresión de que dentro de otros 25 años seguirás viendo estos en la carretera. Es un testimonio de lo bien construido que está el coche. Puede que no sea el más emocionante, pero cumple perfectamente para un amplísimo espectro de compradores de SUV de lujo. Y tiene sentido porque Lexus prácticamente inventó esa fórmula. La hicieron bien desde el primer día con este coche y la siguen haciendo bien hoy. Y así, ves el Lexus RX 300 original. Uno de los primeros SUV de lujo que realmente triunfaron y que ayudó a cambiar el mundo del automóvil para siempre. Este es un ejemplar muy bonito. Ya no quedan muchos así, pero puedes conseguir este en Cars and Beats. Y ahora es el momento de darle a este coche una puntuación. La puntuación es de 40 de 100, lo que sitúa el RX 300 frente a sus rivales, igualando, superando a los demás, pero se ve lastrado por su emoción. Aún así, ese era precisamente el objetivo del RX 300. Aquí no se buscaba la diversión, se trataba de un vehículo tremendamente competente, fiable y cómodo, que llevaba a mamá o a la abuela por los suburbios con más estilo y lujo que un subfamiliar típico. Eso fue revolucionario y el gran legado del RX 300 sigue muy vivo hoy en día.